psiquiatría, de psicología, de los tratamientos y de los diagnósticos que los profesionales le dan a los padres, suele suceder en algunos casos que hay como una especie de resistencia o de negación, depende de lo que el médico le indique para su hijo. Le damos la bienvenida a Cecilia Di Virgilio para hablar de este tema. Ceci, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Hay una negación en los padres a la hora de recibir el diagnóstico de su hijo? Sí, lo que sucede con la parte psicológica, podemos decir, a diferencia de la parte médica, es que, me refiero a la parte médica más de lo que es orgánico, Sí. es que, bueno, los padres les lleva un tiempo empezar a identificar cuáles son los posibles síntomas o cuestiones que les puedan llamar la atención. Me refiero a que si un niño tiene fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, es como más simple, podemos decir, detectar para poder realizar la consulta. Cuando estamos hablando de cuestiones psicológicas que tienen que ver con variaciones en el desarrollo de algún hijo o algo que uno está viendo y que no va tanto por el carril que uno esperaba, o que está triste, o, digamos, toda la gama, ¿no?, de síntomas que podría haber, cuesta un poco más identificar eso como motivo de preocupación, ¿se entiende? Porque es como más solapado, es otro tipo de, sí, de sintomatología que uno, a los papás les lleva como un tiempo, bueno, identificar, a ver, es algo que estoy viendo bien, es algo que me parece a mí, puede estar pasando esto, ciertas cuestiones como dudas, como incertidumbres. Acorde a la edad que tenga el paciente también, ¿no? Exactamente, diferente si es un niño muy pequeño, si es un niño en edad de jardín o escolar o si es un adolescente. Pero, digamos, como en términos generales, uno sabe que, a no ser algo muy claro donde aparezcan con determinadas angustias o cuestiones muy agudas, se tarda bastante tiempo más en identificar como problema, digamos, como problema, como preocupación, como motivo de consulta. En general, una vez que llegan a ese momento de la consulta con el especialista y les tienen que dar un diagnóstico, ahí sí, lo que vos me preguntabas, también hay una gama importante de manifestaciones que suceden, que tienen que ver con un impacto psicológico, primero de recibir un diagnóstico, sea cual sea. Siempre el impacto de un diagnóstico que tiene que ver con el desarrollo, con lo psicológico, y es distinto, tiene otro matiz, pero a todas las edades. Es como que, viste, esto está mucho en la gente o en el común denominador como, uy, ¿no? Hay como una resistencia, como una decís. resistencia, como ciertos mitos, como ciertas creencias, ¿no? Claro. De decir, esto será así o no será así, como más cuestiones que en realidad claramente se tienen que identificar como reales, como concretas, pero bueno, se tarda más. Siempre yo pongo el ejemplo mismo respecto al desarrollo. Si un niño no camina al año, año y medio, nadie duda en hacer una consulta. Pero si un niño al año, año y medio no habla, no te mira, no tiene, digamos, un patrón característico de desarrollo en cuanto a lo sociocomunicativo o cuestiones que le llamen la atención del lenguaje o del comportamiento, se tarda más. Esto es una realidad. Y ahí está también el tema de cómo empezar o de cuándo dar inicio a un tratamiento. Si la consulta se detecta temprano, ¿es mucho más fácil? Sí, sí, por supuesto. Cualquier consulta oportuna, yo siempre digo, cuando hay dudas o cuando hay incertidumbres o cuando hay algo que dice, que hagan la consulta, porque ahí se despeja, ¿no? Si tiene que ver con temores, miedos, si tiene que ver con algo real que está pasando, si tiene que ver con algo que corresponde a un diagnóstico, sí, poder darlo, poder adelantarse. Y respecto a los pasos del diagnóstico, ¿no?, las fases, hay primero una fase de negación, ¿no? De negación que tiene que ver con esto no es nada, no, esto son cosas mías, son cosas tuyas, no tiene nada que ver con un problema, ¿no? La cuestión bien de negación de la primera fase. Después cuando arriban se les informa el diagnóstico, también la otra fase del proceso de aceptación, que termina con la aceptación, tiene que ver con enojo, ira, con todo lo que tenga que ver con una respuesta subjetiva también de frente a eso que se negaba, que ahora ya no se niega, pero enoja. Y después de ahí también seguimos con lo que es la afectación, ¿no?,
del estado de ánimo, la depresión o el impacto emocional que implicó ese diagnóstico, empezar a ver, bueno, no, entonces mi vida ya no va a ser la misma si hay un diagnóstico de por medio. Una cosa a tener en cuenta importante que quiero marcar es ojo con la información de Internet, porque, a ver, esto a nivel de todos los diagnósticos, Sí, ¿no? sí. Hay que tener Se mucho recurre cuidado. mucho. Se recurre mucho, que una cuestión, uno busca, obviamente, ahora es un acceso de todos a una información que hay, pero el tema es que la información que hay en Internet no siempre es confiable, ¿no? Siempre hay que aconsejar ir a páginas oficiales, confiables, ¿no? Respecto de cualquier diagnóstico. Y otras cuestiones es que tiene que ver con dar información poco seria, más con aspectos psicológicos, que uno podría decir, no siempre el que escribe lo que hay es confiable, cierto, seguro. Y esto, vos pensás que información a nosotros que nos llega como personas que estamos frente a un diagnóstico, ¿no? Poniéndome en el lugar de padres, es tan, tan importante como que uno en un primer momento, como la que te puede dar un amigo, un colega o el propio médico. Pero bueno, esto, diferenciar que nada reemplaza con la consulta médica, porque es quien nos va a dar la certeza, ¿no? Si uno está en buenas manos profesionales, decir, bueno, a ver, esto está pasando y es así. Y además es el contacto que tiene tanto con los padres como con el chico por el cual se hace una consulta. No es lo Claro. mismo que ese diagnóstico se busque en internet después. No, aparte, bueno, yo cuando doy un diagnóstico, por ejemplo, trastornos del desarrollo, TDAH, un montón de diagnósticos que a los papás los asusta, porque tiene que ver, te repito, con lo psicológico, que tiene todo este manto de otra cosa diferente. Lo que les pido, no lean en internet. Todo lo que necesitan, pregúntenme, preguntas a cualquier hora, lo que sea. Pues, si quieren leer, yo les doy páginas serias. Porque la verdad que esto fomenta, preocupaciones innecesarias, porque, por ejemplo, dentro de determinado diagnóstico hay casos sumamente sutiles, leves, que rápidamente uno brinda no solo el diagnóstico, sino es el punto de partida para empezar a trabajar con lo que está pasando, ¿no? Asesoramientos, tratamientos. Entonces, cuando se enfrentan a buscar un diagnóstico, encontrarlo y ven, no saben, dónde está ubicado el verdadero problema de su propio hijo, ¿no? Sí. Me refiero a si es leve, si es grave. Con respecto, bueno, pasa un montón esto con el autismo, ¿no? Todo lo que sea TEA, buscan y ya ven, digamos, casos más complejos y no saben si es. Entonces, bueno, se empiezan a generar, ya te digo, incertidumbres, cuestiones que no llevan a ningún lado, nada más que a sumar más angustia y desesperación, algo que realmente cuando uno puede abordarlo bien, el diagnóstico, siempre digo, es algo positivo, es un derecho del niño y de la familia, y es punto de partida para saber correctamente qué hacer con lo que le pasa. Sin diagnóstico no es apropiado cualquier cuestión que se haga. Me refiero porque esto también pasa mucho, donde vienen papás y me dicen, no, estuvo, por ejemplo, 2 años con una psicóloga, después hicimos otra consulta u otra, y nadie nos da un diagnóstico. Entonces, esto es de todos los días en el consultorio, de todos los días, realmente. Entonces, ahí hay muchas cuestiones que se juegan. Primero, decir, ¿por qué no me dieron un diagnóstico? Porque es más grave de lo que es, porque el profesional no sabía y estuvo conmigo trabajando con mi hijo. Esto es, lo digo... Sí, genera mucha duda también. Mucha duda. Y cuando uno claramente le dice ya desde la primera vez, bueno, no, el diagnóstico es un punto de partida y hay que saberlo, todo se puede diagnosticar. ¿En qué sentido? El diagnóstico es un nombre que se le pone a lo que le sucede a ese niño, a ese adolescente o a ese adulto, ¿no? Un diagnóstico es un nombre que implica, que reúna una serie de síntomas y signos que corresponden a algo claramente identificado, donde está claramente avalado por, ¿no? Tanto los manuales internacionales. Entonces, ¿cómo podemos aún hoy escuchar que no, es chiquito, a los 2 años no se puede diagnosticar porque es muy chiquito? Claro. ¿Por qué a los 5 no se puede diagnosticar todavía? Porque siempre se puede hacer un diagnóstico. Inclusive, hacer un diagnóstico es, tu niño va por el desarrollo normal. También es un diagnóstico. Exactamente. A tu hijo no le pasa nada, también es un diagnóstico. Uno está diagnosticando
la ausencia de patología. Y eso también es parte de la consulta. Esto también hay que dejarlo de la consulta y de la oportunidad que uno tiene de decir esto es o no es. Y no aceptar, esto es un consejo, no aceptar a nadie que te diga que no hay un diagnóstico. Porque ahí está la dificultad en el profesional, quien sea, del área que sea, de poder brindarlo. Sí, por un lado eso de no aceptar que no haya un diagnóstico y por otro lado no aceptar los diagnósticos de gente que no es profesional, Bueno, ¿no? De por un supuesto. vecino, de un familiar. No, por supuesto, eso ya no sería un Es todo lo que diagnóstico, me sino parece. es una opinión. Claro. Lo mismo tampoco son diagnósticos los que uno encuentra en internet. Claro. Uno puede, yo te digo porque hasta los adolescentes te cuentan, mira, yo busqué, Ceci, me parece que tengo ataques de pánico. Ah, sí, ¿cómo sabes? Y porque busqué. Entonces ponen Los síntomas, claro, y les viene ataque. Bueno, entonces es todo, una explicación, un derecho a poder saber lo que a uno le pasa. Insisto, los diagnósticos tienen que ser diagnósticos serios, ya te digo, tanto para la ausencia de patología o de enfermedad o de sintomatología, para poder hablar dentro de la variabilidad normal del desarrollo o de cuestiones reactivas a situaciones vividas, como si hay una problemática, un trastorno, un síndrome o lo que sea. Cecilia, también. y cuando una vez que ustedes dan el diagnóstico, que bien marcabas esto de en un principio la negación, después esa resistencia, esas emociones de enojo que manifiestan los padres, ¿hay una contención, un acompañamiento de los padres a la hora de iniciar el tratamiento con los chicos? Sí, fundamental es la quinta fase, que es la que no te mencioné, que era la aceptación. ¿Y qué es la aceptación? Cuando los padres aceptan lo que le pasa a su hijo, primero, van a estar mejor ellos con uno mismo, ¿no? Con ellos mismos, decir, bueno, ay, es esto. Bueno, entonces tengo que convivir con esto, pero siempre desde el lado positivo, ¿no? Y esto que vos decís, el acompañamiento tiene que ser positivo para poder brindarle al hijo lo que necesita para afrontar lo que le esté pasando. Entonces, sí, la aceptación es el momento donde uno realmente identifica como que, bueno, esto me pasa a mí, nadie tiene culpa de nada, y afronto esto que me pasa del mejor modo positivo para ayudar a mi hijo en lo que esté transcurriendo. Bien, y desde, por ejemplo, desde el consultorio con vos, ¿trabajan otras especialistas que también se encargan de este tipo de acompañamiento con los padres? Sí, el acompañamiento con los padres es fundamental. Y cuanto más crónico, ¿no?, es lo que le pase, digo, Claro. me refiero a diagnósticos que implican no solamente cuestiones que uno sabe que rápidamente se van a resolver en poco tiempo, ¿no? Sí, que tiene que ver con un tratamiento más con un prolongado. tratamiento más, exactamente. Ahí es muchísimo el acompañamiento, la contención a padres, asesoramientos a padres, que los padres se sientan tranquilos. Por eso yo les digo, cualquier cosa pregunten, aunque les parezca que sea no sea suficiente. No, pregunten porque eso alivia, aclara, uno enfrenta la realidad como tiene que ser, con la realidad, y no con creencias, con mitos, con miedos, con temores, más allá que sabiendo la verdad y aceptando también pueden haber obviamente incertidumbres, angustias, bueno, todo lo que pueda transcurrir, pero no es lo mismo hacerlo solo que acompañado y bien acompañado. Y cada uno ocupa un rol, ¿no? Claro. La familia, los amigos, los profesionales, el equipo. Y por supuesto que esto es importante, insisto, el diagnóstico es un derecho, poder aceptarlo también. Claro. Y uno a veces en problemáticas crónicas y de larga evolución, uno ve que hay papás que años tardan en esta fase de poder aceptar. Y hay mucho sufrimiento. Y a uno también eso empáticamente lo identifica. Y uno quiere ayudarlos porque en realidad cuando no hay aceptación, todo es más pesado y todo es más duro, podemos decir, emocionalmente hablando, que cuando uno llega a esa etapa. Y te repito, a veces hay papás que vos los ves, ya desde la primer consulta y rápidamente han vencido las otras fases y la aceptación está desde el vamos y una mirada, ya te digo, positiva, realista, para adelante, y hay otros que les cuesta más, entonces esto demora las consultas, demora poder acompañarlos de un modo y vivirlo de un modo más natural y mejor de lo que sea que les toque afrontar. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, gracias a vos y a ustedes.
Imagen Platense, el canal de la ciudad.